Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer este espacio que es fundamental para mi vida, no solo académica, sino profesional. Y también no puedo dejar pasar agradecer a Elena Alvear, que la veo acá, quien fue paradójicamente la persona que me incentivó a pensar en el título, ¿sí?, de este evento, que es ¿cuáles son los desafíos en la teoría general de la propiedad en el marco de la justicia transicional? Entonces aprovecho para agradecerle, ya que la veo acá. Bueno, la idea durante este ratico es pensar lo siguiente. El liberalismo clásico ha defendido una economía de mercado que no interviene, que no plantea límites a la propiedad privada más allá de los que exige la ley o el derecho. Daniel Bonilla, por ejemplo, ha planteado que dentro del liberalismo clásico prevalece la autonomía de la voluntad por encima de la igualdad y la solidaridad. La propiedad, tal y como ha estado concebida dentro del derecho civil clásico, hoy plantea unos retos gigantes, por lo menos en tres aspectos. Primero, por el Acuerdo Rural Integral. En segundo lugar, por el próximo, quizá, Código de Extinción de Dominio que reemplazará el actual, que es la Ley 1708-2014 y que traerá unos retos enormes a la forma en la que se ha concebido la propiedad y que tiene que ver, por supuesto, con un proceso de transición hacia la paz. Y la tercera, entonces, es la acción de restitución de tierras. La idea es pensar cómo, me encantaría hablar de los tres, pero tengo 20 minutos, entonces me enfocaré solo en uno de esos aspectos que nos generan una reflexión sobre la transición entre el liberalismo clásico a una necesidad de materialización de la función social de la propiedad. De esta manera, entonces, voy a centrarme en la acción de restitución de tierras como esa posibilidad. ¿Por qué? Bueno, por dos aspectos. Primero, porque la acción de restitución de tierras genera una manifiesta necesidad de una interpretación constitucional que pondere principios de propiedad entendida desde el sentido clásico civil a una ponderación que piense la propiedad de una forma distinta y flexible para poder enfrentar los desafíos que nos trae la transición. Es evidente que la forma en la que estaba planteada la propiedad en el Código Civil, en el artículo 669, se ha quedado corta para pensar la propiedad en el extravío de la guerra y hoy como una solución para pensarla en un posconflicto. Y la segunda razón, por supuesto, como una oportunidad de materializar la función social de la propiedad. Por lo anterior, entonces, voy a dividir mi intervención de la siguiente manera. Primero voy a hacer una pequeña introducción a la Ley 1448, dividida entre por qué está dentro de un marco de justicia transicional, cuál es el proceso en general, cuáles son los sujetos que intervienen y finalmente, que es lo que compete, digamos, mi exposición, es analizar la forma en la que el juez piensa la relación jurídica con el predio, tanto del reclamante que se reputa víctima como de la persona que está actualmente dentro del predio que tiene la categoría de opositor y con unas variaciones de segunda ocupancia. Y finalmente, pues terminaré con una reflexión que es la conclusión a la que he llegado durante este tiempo que he estudiado la propiedad en tiempos de guerra y la propiedad en tiempos de transición, que es la necesidad de no esencializar la categoría de propiedad en términos de justicia transicional, porque considero que esto puede entorpecer cada uno de los procesos que enuncié anteriormente, el Acuerdo Rural Integral, el nuevo Código de Extinción de Dominio, que se votará probablemente el próximo martes y que está en conciliación en este momento en el Congreso de la República, y por supuesto la materialización de la Ley
1448 de 2011, Acción de Restitución de Tierras. Bueno, la ley 1448 entonces está dentro de un marco de justicia transicional, es decir, pretende generar procesos y políticas que nos ayuden a superar el extravío de la guerra y entonces poder cumplir con los parámetros generales de la acción de restitución, que son, por supuesto, reparar a la víctima y devolverle, restituirle el predio, es decir, su relación jurídica con el predio que perdió. De esta manera, el proceso de restitución de tierras es un proceso mixto, ¿sí? Tiene dos partes, una parte administrativa y una parte judicial. La parte administrativa está a cargo de la unidad de restitución de tierras y la parte judicial a cargo de los jueces de restitución de tierras y los tribunales de restitución de tierras. El proceso administrativo consiste en generar una entrevista, por llamarlo de alguna manera, al reclamante que se reputa víctima y así poder ver si cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1448, en su artículo 3 y su artículo 75, que son esencialmente 4. Y me centraré entonces para pensar desde el liberalismo clásico a la necesidad de la función social de la propiedad en este marco, en uno de esos requisitos, que es la relación jurídica con el predio. Los requisitos entonces para que una persona, ¿sí?, pueda reclamar su tierra son los siguientes. Primero, tuvo que haber sufrido un daño individual o colectivamente. Ese daño tuvo que estar dentro del marco de una infracción al derecho internacional humanitario o al derecho internacional de los derechos humanos. Esa infracción además tuvo que haber sido con ocasión del conflicto armado, y esto es fundamental para pensar precisamente en los desafíos de la teoría general de la propiedad en marcos de justicia transicional, y es la implicación que tiene la expresión con ocasión del conflicto armado en marcos de transición y relación con la propiedad. El siguiente requisito es que sea a partir del 1 de enero de 1991 que ese daño individual o colectivo, que es una infracción al derecho internacional humanitario o al derecho internacional de los derechos humanos, se ha ocurrido entonces a partir del 1 de enero de 1991. Las razones constitucionales para enmarcarlo pues dentro de esta temporalidad no son objeto de esta ponencia, pero para los que tengan curiosidad, las razones están en la sentencia C-253A de 2012. Bueno, y por supuesto, tiene que probar esta persona una relación jurídica con el predio. Esta relación jurídica puede tener las siguientes calidades. Puede ser poseedor, puede ser propietario o puede ser explotador de baldío, ¿sí? En la ley 1448 a veces lo llaman como ocupación, que a los civilistas tradicionales les genera un poco de escozor porque nosotros estudiamos la ocupación solo para bienes muebles. Entonces este nombramiento dentro de la ley 1448 genera a veces ciertas tensiones. Yo quiero que pensemos lo siguiente. ¿Me puedes ir avisando para respetar el tiempo? Gracias. Estamos pensando qué significa la propiedad hoy y cómo esa persona, por poner un ejemplo, porque aplica perfectamente a los objetivos que tiene el Acuerdo Rural Integral de redistribución, que no es el objetivo, por supuesto, de la Ley 1448, pero sí del Acuerdo Rural Integral, y así como las nuevas pretensiones del Código de Extinción de Dominio. La pregunta es: ¿yo cómo pienso la propiedad desde el derecho civil, como lo plantea el artículo 669 del mismo, con unos requisitos y unas categorías que no aplican a esta sociedad? ¿Cómo lo pienso? ¿Sí? A nosotros nos dan unas estructuras básicas de qué es la propiedad, ¿sí? Nos dicen que para adquirirla se necesita la teoría del título y el modo, que necesita una escritura pública, que esa escritura debe ser registrada. La pregunta es
si todos estos requisitos pueden aplicar de la misma manera o con tal transparencia en la relación jurídica que tiene alguien en tiempos de guerra, ¿sí? Una guerra que lleva más de 60 años, y en tiempos de transición para probar su restitución. El catastro de este país está actualizado al 30%. Es decir, no tenemos ni idea qué pasa con el 70% de la propiedad, por ponerlo entre comillas, ¿no? Porque ni siquiera sabemos qué relación hay con la tierra, si es de propiedad, si es de posesión, si es de ocupación, entre comillas. ¿Cómo puedo pensar la propiedad con tal grado de informalidad? Que en estricto sentido pues no sería propiedad, ¿no? Si está dentro de la informalidad, no lo sería. Entonces tenemos un catastro actualizado al 30%, desconocemos qué pasa con el 70% de la tierra en este país. Tenemos una acumulación de tierra que a mí me encantaría entender a profundidad cómo se da esta estadística si no sabemos quién es de qué, ¿sí? Pero se supone que tenemos un índice de acumulación, un índice de Gini mayor al 0,86. Es decir, se afirma que la tierra en este país está casi absolutamente concentrada. No tenemos un registro de baldíos, no tenemos ni idea. Desde el 2014 se ordenó en ese tiempo al INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras, para que hiciera un inventario de baldíos. Hoy no lo tenemos. Un catastro desactualizado, no tenemos inventario de baldíos, tenemos una acumulación de tierras superior al 0,86. ¿Cómo prueba esta persona su relación jurídica con el predio? Y no hablo del reclamante que se reputa víctima, porque el reclamante que se reputa víctima tiene un andamiaje jurídico constitucional, garantista, como debe ser, y profundo, donde la relación jurídica con el predio la puede probar a través de su declaración, tiene interpretación pro víctima, principio de favorabilidad, carga dinámica de la prueba, es quien se opone a su derecho quien tendrá que probarlo. Estoy generando estas reflexiones para la persona que está en el predio en el momento en el que se ejerce la acción de restitución de tierras. Este se llama opositor y ha venido teniendo unas variaciones a partir de mayo de 2015, generada por la reflexión que tiene la unidad de restitución de tierras y los jueces de restitución de tierras, pensando que yo no puedo aplicar el derecho civil en estricto sentido, como se ha concebido en el artículo 669, o como se puede aplicar una presunción en tiempos de guerra, como el artículo 1502 que habla de los vicios del consentimiento, donde está la fuerza y por supuesto el conflicto armado será una fuerza que imprime la necesaria erradicación de ese posible contrato. De esta manera debemos, yo creo todos tenemos el compromiso de pensar cómo modulo la propiedad en estricto sentido desde el derecho civil clásico para pensarla en tiempos de guerra y en tiempos de transición. No puedo aplicarle reglas como la lesión enorme sin hacer una ponderación, sin hacer una contextualización, sin pensar que sí puede existir la oferta en tiempos de guerra, sin generar reflexiones de cómo se modula la propiedad en el sentido clásico en tiempos de guerra. ¿Puedo aplicar el Código Civil en estricto sentido? ¿Puedo aplicar lesión enorme sin pensar en una reflexión de la oferta y la demanda en tiempos de guerra? ¿Puedo pensar en negocios jurídicos válidos en medio del conflicto armado? ¿Puedo pensar el conflicto armado siempre como un hecho notorio que no requiere prueba y que imprime fuerza en los negocios jurídicos y que por lo tanto yo anularé el contrato de la persona que hoy habita? Puedo generar, digamos, una exégesis, una ecuación tan absoluta
sin modular en el extravío de la guerra, si la propiedad en este país siempre ha sido un problema por todo lo que acabo de decir, que no tiene que ver con la justicia transicional, el catastro, la acumulación, el no saber qué es de quién, pues imagínense qué será pensar la propiedad hoy en tiempos de guerra y en tiempos de transición. Muchas gracias.